uno toma unas decisiones y que no es lo que todo el mundo sigue, eso es muy normal que pase. Pero algo lindo que vemos es que empezamos a hacer una familia, ¿sí? Como cuando uno empieza a ir a una iglesia y cuando se empieza a relacionar así, empieza a ser una familia. No tan solo por la amistad o por lo chévere que uno se siente, sino porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿cómo vamos a ver qué es una familia? Miren, en la Biblia, en Efesios 2:19 lo dice, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. ¿Sí lo ven ahí, cierto? Sí, Sí, Venga, yo miro a ver si aquí se ve un poquito más grande. ¿Se ve un poquito más grande? sí, ahí se ve bien. Ah, bueno, mira. Entonces, es esto. Entonces, por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. de Entonces, Dios. este versículo es muy lindo porque no sé si ustedes notan que aquí dice extranjeros, ¿cierto? Es Sí, como de afuera. En otras versiones dicen, se me olvidó en este momento, pero es como fuera de este pueblo, ¿sí? Como ustedes eran así, pero ya no lo son. Y al contrario, forman parte de su pueblo, del pueblo de Dios. Entonces, cuando empezamos a asistir a una iglesia y cuando empezamos a creer un poco más en Dios, empezamos en este cuento de conocer más a Dios, empezamos ya no a tan solo ser una familia normal, digamos, de sangre, sino que empezamos a tener una familia diferente. Y esa familia diferente es porque formamos parte de la familia de Dios. Entonces, eso es un poquito raro, como, ay, ¿será? ¿Ustedes no han escuchado que a veces uno le dice hermano a los hermanos de la sí, iglesia? Como, Sí, sí, hola hermana, ¿cómo está? Eso normalmente es como un dicho que uno se acostumbró a decirlo, pero tiene un trasfondo, ¿sí? Y ese trasfondo es esto, es porque en realidad somos parte de la familia de Dios. Y como parte de la familia de Dios, hoy vamos a conocer derechos, ¿sí? Como derechos, porque aquí lo dice. Y tienen todos los derechos de que de una familia. Por ejemplo, cuando uno tiene una familia, digamos que, pues no sé, alguien murió, ¿no? Y nos dejó una herencia. Entonces eso es como parte de un derecho mío, tener esa casa o tener ese bien, es un derecho. Lo mismo pasa con Dios. Entonces dice, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Entonces, cuando empezamos a creer en Dios y cuando empezamos a ir a la iglesia y así, entonces empezamos a tener los derechos de esa familia de Dios, ¿sí? Entonces, sí. que ustedes lo sientan, ¿sí? Que sientan que ustedes son parte de y que ustedes tienen derechos. Entonces, hoy los vamos a conocer, ¿listo? vale. Listo. Aquí es otra cita. Esta cita dice, si quieren lo leen, lean ustedes. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Eso. Este versículo también es súper lindo porque, porque también nos enseña que de verdad somos adoptados por Dios. Em, y que empezamos a ser hijos suyos. Entonces, digamos, si Caterina empieza a ser hija de Dios, si Luis empieza a ser hija de Dios, si yo, entonces empezamos a ser hermanos, empezamos a ser familia, más cercanos y así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Él decide adoptarnos. ¿Sí? ¿Por qué antes no éramos y ahora sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Ustedes entienden esa parte? Como, ¿por qué antes no era adoptada y ahora sí? ¿Sí? No sé si me entienden. ¿Ustedes entienden eso? Sí, pues yo creo que es, o sea, que ahora somos adoptados, pues yo creo que porque ahorita ya estamos conociendo más de Dios, Sí, Ujú, esa es la palabra. ujú, digo yo, ok. no sé. Yo también Ujú. pienso lo mismo. Bueno, yo quiero que hablemos de todo, o sea, que no tengan bien como decir, ay, es que me voy a equivocar, no importa, aquí estamos es para aprender. Entonces, miren, ¿por qué dice que adoptados? ¿Sí? Cuando alguien no conoce de Dios, y con no conoce de Dios es que, ¿qué quiere decir? Que no tiene al Señor Jesús,
en el corazón. Eso es lo que quiere decir. Entonces, antes, digámoslo así, cuando, digamos, yo nací, ¿cierto? Y yo simplemente iba a la iglesia católica y no sé qué, con mi familia, pero en realidad yo no conocía a Dios. En ese momento yo era creación de Dios, ¿sí? Todos somos creación de Dios, es cierto, Él nos creó. Sí, la Biblia también dice que Él nos vio desde el vientre de nuestra madre, o sea que Él nos creó, Él está con nosotros, Él nos creó, ¿sí? Es nuestro creador. Pero cuando Él muere en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, ahí hace algo más, ¿sí? Eso no es simplemente, ay, porque le gustó morir en la cruz, no. Eso fue un sacrificio que Jesús hizo para comprarnos, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes vinieron el domingo, ¿cierto? El domingo Sí. mi esposo contaba una historia acerca de que hay alguien que había hecho un barco de papel, no sé si se acuerdan. Es esa misma historia, es la misma historia. Dios nos creó, pero por el pecado que nosotros teníamos, no podíamos acercarnos a Dios. Entonces mandó a su Hijo Jesús para adoptarnos. Entonces dice, decidió enviar, miren el versículo, dice, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así lo había pensado hacerlo desde un principio. Entonces, ¿qué nos explica ahí? Que antes éramos creación, pero Él decidió adoptarnos como hijos. ¿Sí? Es un poquito complicado, pero no sé, ¿me entendieron esa partecita? Sí. ¿Sí? Bueno, sigamos. Vamos a jugar algo. ¿Listo? Aquí dice verdadero o falso. Entonces ustedes me van a decir, ustedes qué creen, si es verdad o no, y luego lo vamos a comprobar. ¿Listo? Listo. Bueno, es lo siguiente, Dios vive dentro de mí. ¿Ustedes qué creen, que es verdadero o que es falso? Yo creo que es verdadero. Sí, verdadero. Verdadero, muy bien. Bueno, entonces vamos a comprobarlo con la Biblia, porque pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno. Entonces, miren, dice lo siguiente en Juan 14:23. Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Es claro, ¿cierto? ¿Qué Sí, creen que quiere claro. decir ahí? ¿Que O sea, vive que dentro de así mí? Sí, porque así como nosotros decidimos obedecerlo y amarlo, Ujú. entonces él viene a estar con nosotros. Exacto, exacto. Lo que normalmente nos dicen es que Él viene a morar en mí. ¿Sí? Cuando yo decido obedecer a Dios y cuando yo vengo y lo amo, y yo digo, Dios, yo te amo, Él viene a vivir conmigo, o sea, dentro de mí. ¿Sí? Vamos a ver Siempre está otro con versículo. nosotros. Ajá. Vamos a ver el otro. Colosenses 1:24 dice lo siguiente. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones. ¿Sí? Yo quiero aclarar algo aquí. Cuando en la Biblia muchas veces habla de naciones, no habla, bueno, también habla de naciones, digamos, de pueblos, pero naciones quiere decir de personas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Sí. cuando dicen maravilloso para todas las naciones, es más como para todas las personas. ¿Sí? Y que es el siguiente. Dios envió a Cristo para que habite entre ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Entonces dice, y que habite en ustedes. ¿Sí? Si alguien les va a decir, no, es que Dios no está en usted, o muchas veces, la verdad, uno muchas veces se siente porque uno no deja de pecar, ¿sí? Uno no deja de hacer, digamos, ay, no, es que tengo que decir una pequeña mentira, ¿sí? Eso es pecado. Y uno a veces siente, no, es que Dios no está en mí, es que yo soy así. No sé si se han sentido así, uno se siente mal, Sí. pero eso no quiere decir que Dios no está en ustedes. Y eso lo vamos a ver más tardecito, ¿sí? Eso no quiere decir que Dios no está ahí, Él está ahí, porque en la Biblia, en el anterior versículo, vemos que Él habita en mí, ¿cierto? Entonces, la Biblia no se Sí. contradice. Lo que pasa es que muchas veces en un versículo quiere decir otra cosa totalmente diferente al otro,
Entonces, por eso uno dice, ay, ¿por qué Paz dice esto y luego lo otro? Entonces, más o menos así. Ujú. Listo. Entonces, acertaron, bravo. Vamos por el siguiente. Ahora aquí. El pecado no me separa de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Falso o Falso, verdadero? O sea, muy Falso, falso. falso. o sea, ustedes dicen que el pecado sí nos separa de Dios. Yo creo que sí. Sí, Sí nos separa de Dios. Ok, vamos a verlo. En Colosenses 1:4 dice lo siguiente. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Esto es tremendo, ¿cierto? Porque uno dice, ay, que Sí, Dios no me bastante. escuche, que se tape los oídos, ¿cómo así? ¿Cómo así, Eliseo? Si usted ahorita me dijo que no. Lo que pasa es que, como yo les dije anteriormente, ¿se acuerda que yo les hablé de que antes de conocer de Dios éramos creación? ¿Se acuerdan? sí. Sí, Va un poquito de la mano con esto. ¿Por qué? Porque dice que cuando la maldad nos separa de Dios, pero cuando viene Jesús, hace como una barrera entre mi pecado y Dios, ¿sí? Entonces es como, digamos, a ver cómo les explico. Bueno, no, aquí entre ustedes y yo. Entonces, digamos, yo soy Dios, digámoslo, ¿no? Digámoslo. Y ustedes son, yo soy Dios, ustedes son ustedes, humanos. Sí. Entonces, digámoslo, ¿no? Y Jesús vino a hacer lo siguiente. Sí, Jesús es un hijo de Dios, es el hijo de Dios, hijo del hombre, es el hijo de Dios sin pecado. Entonces Dios lo mandó, ¿sí? Entregó a su hijo, o sea, digamos que este papel es Jesús, y lo puso como en la cámara, ¿sí? Ahora Dios ve el papel blanco, ¿sí? Digámoslo así, que es Jesús, y ustedes ven el papel blanco igual, pero pueden ver a Jesús pueden ver a Dios a través de Jesús. Entonces, Dios hizo como una barrera para que Él nos pudiera ver, ¿sí? La maldad el pecado nos separa de Dios, eso es claro, pero Jesús hace como una barrera para que Él nos perdone los pecados, no sé si me hago entender, hace como una barrera Sí. que nos limpia y nos purifica y ahí sí podemos ver a Dios. ¿Listo? Entonces lo que ustedes dijeron es verdad. El pecado sí me separa de Dios. El pecado hace que yo no pueda ver a Dios. Pero cuando decidimos le decimos a Jesús, yo te amo, yo quiero estar contigo, quiero hacer tu voluntad, le estamos diciendo a Jesús que venga y entre en mí y que yo así pueda ver más a Dios frente a frente, pueda conocer al Padre. Listo, entonces esto está muy bien. Entonces, démosle al siguiente. Miren este versículo que también es muy apropiado. Si quieren me pueden ayudar a leer. listo. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda la maldad. Exacto. Entonces, al principio, en el otro veíamos que el pecado nos separa de Dios. Pero miren lo que dice este versículo, es como, hay salvación! Miren lo que dice. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, o sea, si yo, Lizeth, hoy dije, o mi vida, toda mi vida he pecado y he hecho cosas que no agradan a Dios, si yo reconozco ante Dios y le digo, Dios, yo he pecado, he hecho esto, podemos estar seguros de que Él, o sea, que Dios es justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y así podremos conocer a Jesús. Entonces, es bonito. ¿Me entendieron esa partecita? Sí. Bueno. Sí. Seguimos con el examen. Miren. El otro es, ¿soy hijo o hija de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Está difícil este examen. Sí. Verdadero. Miren lo que dice este versículo.
Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Aquí dice, y creyeron en ella. ¿Qué quiere decir ella? Quiere decir la palabra, ¿sí? Pero aquellos que la aceptaron, o sea, la palabra, y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios, ¿sí? Antes de ese versículo dice eso, la palabra. Pero lo que pasa es que cuando en esos primeros capítulos de Juan, cuando dice la palabra, quiere decir Jesús, quiere decir verbo. Y el significado es Jesús, porque Jesús fue hecho carne, o sea, pasó de ser palabra a ser acción, a ser una verdad, a venir aquí al mundo, a morir. Y entonces por eso dice ella, por eso dice, la aceptaron y creyeron en ella. Y llegaron a ser hijos de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando empezamos a conocer más de Dios, empezamos a ser parte de una familia? Sí. Sí, Ujú. Es por esto mismo, porque llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, es verdad, esto que dice aquí es verdadero. Somos hijos de Dios cuando le decimos a Jesús, yo te amo, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero conocerte. Entonces, a partir de esos momentos empezamos a ser hijos de Dios. ¿Listo? listo. Sigamos. Yo creo que este es el último. No tengo vida eterna. ¿Ustedes qué dicen? ¿Falso o verdadero? Falso, Ujú. o no sé. ¿Qué dice Ahí sí Luis? dudo, ahí sí No dudo. tengo vida eterna. Verdadero. O sea, Es, Luis cree que no tienes vida eterna. sí, tengo vida eterna porque creo en Jesucristo. Ah, ok, entonces es falso. Entonces es lo que Sí, está bien. estoy como confundido ahí. No, pero sí Procesando. tenemos vida eterna. Ajá. Ok, muy bien, entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Tranquilos, tranquilos. Yo creo que ahí yo me equivoqué. Miren lo que dice. Dice, en Primera de Juan dice así, Primera de Juan 5, 11 al 12. Dice, y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Ah, sí. Espérate, me digo. ¿No la niña? Ah, sí. Ah, es que escuchaba mucho silencio. Bueno, no escuchaba nada, entonces me preocupa. Entonces, leamos el 12. Dice, si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les Sí. dije que teníamos derechos? Derechos como hijos de Dios. Este es un derecho, el derecho a la vida eterna. A mí me gusta mucho este versículo porque es muy claro. Dice, si ustedes tienen al Hijo de Dios, ustedes tienen vida eterna. Si ustedes no tienen al Hijo de Dios, no tienen vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué los que no tienen a Jesús no tienen vida eterna? Por lo que hablábamos al principio. Porque si no tienen a Jesús, no se ha purificado de toda maldad. O sea, no se les ha quitado el pecado. Entonces, cuando mueran, no pueden conocer a Dios. Porque Dios no acepta el pecado. ¿Sí? No sé si me hago entender esa parte. Cuando Sí. cuando yo, digamos, no conocía a Dios, yo no podía ver a Dios realmente. Conocía cosas, pero cuando yo empiezo a conocer a Jesús, empiezo a conocer al Padre, empiezo a conocer a Dios. Y ahí es cuando tengo un regalo que es vida eterna. ¿Sí? Es muy lindo porque es como Dios nos da un regalo. ¿Sí? Nos hace un regalo, esto es un regalo. Es un regalo de que cuando yo muera, no me voy a ir para el infierno. Y tengo un plus. Voy a vivir una vida eterna y voy a vivir con Jesús. O sea, no voy a morir, voy a seguir viviendo. Y cuando eso pase y cuando Jesús venga, voy a estar con Él. La Biblia también nos enseña, eso lo veremos más adelante, pero dice que yo voy a cenar con Él, que voy a estar con Él cuando ya tenga una vida eterna.
¿sí? Es como un regalo, ¿sí? Yo les doy ese regalo a Caterine y a Luis y ustedes verán si lo cuidan o no lo cuidan. Entonces es un regalo que no lo merecemos, ¿cierto? Porque uno dice, pero yo pequé, o sea, yo he pecado, he hecho lo que no le agrada a Dios, he hecho muchas cosas que no le agradan a Dios, pero Él decidió mandar a su Hijo y me dio una vida eterna, o sea, son muchos regalos. Y por eso es que vivimos en esta verdad. Miren lo que dice este versículo, Juan 10, 28 al 30. Dice, y yo les doy vida eterna, nadie me los quitará. Dios, mi Padre, me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo somos uno. Aquí está hablando Jesús. En ese versículo expresamente está hablando Jesús y le está diciendo que Él iba a dar vida eterna. Lo que pasa es en estos versículos es que la gente no le entendía, ¿sí? En el pueblo de Israel, ellos estaban muy cegados y estaban esperando otra cosa. Y Jesús les cambia el panorama y les muestra otra cosa y les dicen, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios y por mí tendrán vida eterna. Entonces dice, Dios mi Padre me los ha dado. ¿Sí? Dios no, le dio a Jesús, nos dio a Jesús. ¿Sí? Entonces es esto. Si me entienden hasta ahora, si tienen dudas, por favor pregunten. Si digan, es que yo no entendí esto, pregúntenme. Este pasito que dice, Dios mi Padre me los ha dado. O sea, Ajá. Dios nos dio, o sea, nos dio a Jesús. Uh-huh, ¿Se puede uh-huh. decir? Sí, sí. Uh-huh. No sé si estoy bien o... Sí, exacto. Es como digamos así, yo les regalo a estas personas, ¿sí? Cuando Dios nos regaló a Jesús, quiere decir que Él se entrega, ¿sí? Él se entrega y da de sí mismo para que nos purifiquen, o sea, para que nosotros podamos ver a Dios. Entonces, miren que después dice, Él es más poderoso que todos, ¿sí? Como diciendo, Él tiene toda la autoridad, ¿sí? Como que Él Sí. tiene la autoridad de hagan con ellos como lo que ustedes quieran. Entonces, Dios se los ha dado, o sea, Dios mi Padre me los ha dado. Cuando dice nadie me los puede quitar, habla de que ni el enemigo ni el pecado, nada puede quitarnos, nada puede separarnos de Dios, ¿sí? Porque cuando dice vida eterna, yo les doy vida eterna, nadie me los quitará. O sea, cuando Él nos da esa vida eterna, ya nada puede separarnos de Dios, porque es un sacrificio. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que uno hace como pactos, ¿sí? Que uno puede hacer como un pacto, digámoslo así, que el matrimonio es un pacto. O ustedes han visto que hay gente que hace pactos de sangre. sí. Sí, Son como escuchado. juramentos por toda la vida y digamos que se cortan y hacen yo te juro que no sé qué. Sí, esos son pactos. Hay unos pactos buenos como el matrimonio, pero hay unos pactos que no están tan bien, como los de sangre, que usan también brujería también para eso. Pero cuando Jesús muere, da su sangre, ¿sí? Da toda su vida, se entrega y esto empieza a ser un pacto, ¿sí? Un pacto que dice, entrega su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, es esto ahí. Si no entienden algo, por favor, díganme. Bueno, ¿Sí? ¿Todo hasta ahí está bien? digamos bien, sí. Bueno, sigamos. Este otro versículo, que este es un versículo que todos los cristianos deberíamos sabernos y que sería muy chévere que se lo aprendieran, ¿sí? Que este versículo, Juan 3:16, pudieran aprenderse. Entonces, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, o sea, Jesús, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces es muy lindo, es muy bueno que se lo puedan aprender. Sigamos. Bueno, ya, acabamos. Esta es una tareita, ¿sí? Entonces, ahorita, cuando terminemos la clasecita, ustedes van a escribir un mensaje en mi WhatsApp
y me van a escribir lo que entendieron de la clase. ¿Sí? Como que, ¿qué les dejó la clase? ¿Qué pudieron entender de la clase? ¿Listo? Ok. Y la tareita para la próxima clase será leerse Mateo 5, todo Mateo 5, y en la otra clase lo comentaremos como que qué entendieron, qué dudas tienen, ¿sí? Como así. Ok. Bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció? Cuéntame, ¿estaba un poco difícil? ¿Qué? No, difícil no. No, antes estuvo muy chévere porque eh, aprendimos más y no, pues no fue tan difícil porque pues ya sabíamos algunas cosas, Ujú. entonces no, muy bueno. Ay, qué bueno, me alegra mucho. Estos temas como iniciales son muy importantes entenderlos, porque a veces uno como cristiano suele dejar esas cosas atrás y cuando le pasan cosas a uno, uno no recuerda eso, no recuerda cosas tan sencillas como Jesús pagó por mí, Jesús dio su vida por mí, entonces uno a veces lo olvida. La clase se resume en esto, se los voy a decir así. La clase de hoy se resume en esto. Digamos que nosotros debemos algo muy grande, ¿sí? Hicimos algo muy malo, ¿sí? Y por eso tenemos que ir a un juez, ¿cierto? A un tribunal, ¿sí? Entonces, imagínense, hice algo muy malo, es imposible de que salga libre, eh, pero tengo que ir allí a ese tribunal. ¿Sí? Entonces yo voy a ese tribunal, digamos que somos así, hicimos algo muy malo y vamos a ese tribunal. Cuando estamos en ese tribunal nos encontramos con un juez y ese juez sabe todo lo que pasó, sabe todo lo que sucedió, tiene evidencias, tiene cosas en contra de nosotros y nos quiere y nos quieren hoy, nos va a mandar a la cárcel porque hicimos algo malo. Pero tenemos un abogado y ese abogado da todas las pruebas y nos da y dice que ellos no vayan a la cárcel, que vaya, que voy yo. Entonces, ¿qué está ahí? Estamos nosotros, estamos el juez que nos va a mandar a la cárcel y está el abogado. Entonces, ese abogado dice, no, ellos no van a ir a la cárcel, voy a ir yo a la cárcel y ellos que queden libres. Entonces, ¿ustedes cómo reaccionarían ante eso? No, pues me asombro porque Asombro total. hoy en día, ¿quién puede hacer una cosa así por uno? Nadie. Exacto, exacto, así es. Pero eso lo hizo Jesús. Eso mismo lo hizo Jesús. Él se dio ah, y pasó por cosas que nosotros deberíamos pasar, ¿sí? Porque nosotros éramos pecadores, pero Él se entregó. Dijo que ellos no pasen eso, si no lo voy a pasar yo. Entonces, en la cruz, Él sufrió todo lo que nosotros deberíamos haber sufrido, derramó toda su sangre, la que nosotros deberíamos haber sufrido, todo eso lo pasó Él. Y nosotros simplemente pasamos ilesos. Entonces es algo impresionante, pero así es. Entonces Él ya pagó y que eso se les quede, o sea, que eso se les quede en sus corazones. Él ya pagó por ustedes, Él los compró a precio de sangre, Él se sacrificó a sí mismo, pudiendo haber llegado como un rey todopoderoso a la tierra, porque Él es el rey, pero Él llegó humilde, se entregó como un cordero al matadero sin decir nada y pagó por nosotros. Entonces, que ustedes se puedan quedar con eso, se puedan quedar como, Él pagó por mí, Él dio su vida y voy a estar agradecida. Entonces, y con el tema del pecado, ¿sí? Como yo les decía anteriormente, uno sigue haciendo cosas que no agradan a Dios, pero Dios sigue estando en nosotros y Él nos va a perdonar si se lo confesamos.
Entonces, es muy bonito saber eso. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí. Uno cada vez que lo escucha no le parece como más sorprendente saber que Él hizo eso por nosotros Sí, y sí, saber así es. que se llevó todo, como se dice, se llevó toda la cruz para poder que nosotros pudiéramos tener otra oportunidad, como se dice. Nos dio otra Exacto. oportunidad. Ujú, exacto. Como una nueva oportunidad. Y, y en la próxima clase veremos que empezamos a ser unas nuevas personas. Queremos ser unas nuevas personas y Él empieza a renovar todo en nosotros, porque empieza a poner todo en orden. Cuando empezamos a saber, wow, Dios hizo eso por mí, yo no era nada y yo no valgo nada, pero Él dio todo por mí, pues yo quiero también agradecerle y yo también quiero seguir haciendo su voluntad. Entonces, es muy bonito esa parte. Y bueno, entonces les dejo esas tareitas. El lunes de la próxima semana les estaré mandando un video que en ese video les voy a hablar acerca de lo que vamos a ver en la clase el martes para que no se haga tan larga. ¿Listo? Entonces, el Listo. lunes les estaré enviando ese videito y el martes a las 7 nos volvemos a conectar. Bueno, señora. Listo, pastora. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado, qué chévere que pudieron haberse conectado y vamos a orar. ¿Les gustaría Bueno, orar? No, todavía no. Bueno, tranquilos, tranquilos, cuando sea el momento. Sí. Gracias Dios por este tiempo, Señor, y gracias por lo que tú nos ayudas, Señor, porque podamos entender, mi Dios, te bendecimos, te adoramos. Gracias Dios por haber pagado por nosotros una deuda tan grande. Tú nos diste todo, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te pedimos en el nombre de Jesús que esto podamos atesorarlo en nuestro corazón, que podamos descansar hoy y amanecer, porque tú eres nuestro Dios, eres quien nos guía y nos protege. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Bueno, entonces nos vemos, ahí les dejo las tareitas, ahorita me escriben el numerito a mi WhatsApp y leer durante toda esta semana Mateo 5. ¿Sí? Bueno, señora. Bueno, señora. Nos vemos entonces. Chao, pastora. Chao. Bueno, chao.